Es muy difícil rastrear el origen de la ciencia física, tan difícil como rastrear el origen de muchos grandes ríos, unas cuantas pequeñas fuentes que burbujean bajo el verde follaje de la vegetación tropical, o gotean bajo las verdes cubiertas de musgo en el estéril país septentrional, unos cuantos arroyos que descienden alegremente por las laderas de las montañas y se reúnen para formar riachuelos, que a su vez se juntan y forman corrientes bastante grandes para merecer el nombre de río. Los ríos se hacen cada vez mayores, alimentados por numerosos tributarios, y finalmente se convierten en poderosas corrientes, sea el Mississippi o el Volga, el Nilo o el Amazonas, que vierten sus aguas en el océano. Las fuentes que dieron origen al gran río de la ciencia física estaban diseminadas por toda la superficie de la Tierra, habitada por el Homo sapiens, es decir, el hombre pensante. Pero sin embargo, la mayoría estaban concentradas en la punta sur de la península balcánica, habitada por el pueblo que ahora llamamos los antiguos griegos, o al menos así nos parece que los heredamos de la cultura de estos primeros intelectuales. La ley pitagórica de las cuerdas. Mientras que estos legendarios descubrimientos difícilmente encontrarían base para un litigio legal sobre la prioridad, el descubrimiento del filósofo griego Pitágoras, que vivió a mediados del siglo VI a.C., está bien documentado. Convencido de que el mundo está gobernado por los números, investigó la relación entre las longitudes de las cuerdas en los instrumentos musicales que producen combinaciones armónicas de sonido. A este propósito empleó el llamado monocordio, es decir, una sola cuerda cuya longitud se puede variar y someter a diferentes tensiones producidas por un peso suspendido en su extremo. Usando el mismo peso y variando la longitud de la cuerda, vio que los pares de sonidos armónicos se producían cuando las longitudes de las cuerdas estaban en relaciones numéricas sencillas. La razón de longitud 2,1 correspondía a lo que hoy llamamos octava, la razón 3,2 a una quinta y la razón 1,3 a una cuarta. Este descubrimiento fue probablemente la primera formulación matemática de una ley física y se puede muy bien considerar como el primer paso en el desarrollo de lo que hoy conocemos como física teórica. Pitágoras intentó dar un paso más al sugerir que como el movimiento de los planetas debe ser armonioso, sus distancias de la Tierra deben estar en las mismas relaciones que la longitud de las cuerdas, bajo la misma tensión, que producen las 7 notas fundamentales de la lira, el instrumento musical nacional de los griegos. Esta idea ha sido probablemente el primer ejemplo de lo que ahora se llama a menudo teoría física patológica. Demócrito el atomista. Demócrito concibió la idea de que todos los cuerpos materiales son agregados de innumerables partículas tan pequeñas que no son visibles por los ojos humanos. Llamó a estas partículas átomos o indivisibles. Átomos en griego porque creía que representaban la última fase de división de los cuerpos materiales en partes cada vez más pequeñas. Creía que hay 4 clases diferentes de átomos: los átomos de piedra, pesados y secos; los átomos de agua, pesados y húmedos; los átomos de aire, fríos y ligeros; y los átomos de fuego, fugitivos y calientes. Por una combinación de estas 4 diferentes clases de átomos, se suponía que están hechas todas las materias conocidas. El suelo era una combinación de átomos de piedra y agua. Una planta que crece desde el suelo bajo la influencia de los rayos solares consistía en átomos de piedra y agua del suelo y átomos de fuego procedientes del sol. Por esta causa, los átomos de madera seca que han perdido sus átomos de agua pueden arder, desprendiendo átomos de fuego, llamas, y dejando átomos de piedra, cenizas. Un estudiante que dijera todo esto en su examen de química elemental seguramente sería suspendido. Pero aunque estos ejemplos particulares de la naturaleza de la transformación química eran, desde luego, erróneos, la idea fundamental de obtener un número casi limitado de sustancias diferentes por una combinación de unos cuantos elementos químicos básicos era indudablemente correcta, y ahora representa el fundamento de la química actual. Sin embargo, tardó 22 siglos desde la época de Demócrito a la de Daltón en demostrarse su verdad. La filosofía aristotélica. Uno de los gigantes del antiguo mundo griego fue un hombre llamado Aristóteles, que se hizo famoso por 2 razones. La primera porque era un verdadero genio, la segunda porque fue preceptor y más tarde protegido de Alejandro Magno de Macedonia.
Había nacido en el año 384 a.C., en la ciudad colonial griega de Estagira en el mar Egeo. Su padre había sido médico de la corte de la familia real de Macedonia. A la edad de 17 años se trasladó a Atenas y se unió a la escuela filosófica de Platón, siendo un ardiente discípulo de Platón hasta la muerte de este en el año 347 a.C. Después siguió un periodo de extensos viajes hasta que por fin regresó a Atenas, y fundó una escuela filosófica llamada Peripatética, que se reunía en el Liceo. La mayor parte de las obras de Aristóteles conservadas hasta nuestros días son los tratados, que probablemente representan los textos de las lecciones que explicaba en el Liceo sobre las diversas ramas de la ciencia. Son tratados de lógica y psicología, de la que él fue el inventor, tratados sobre ciencia política y sobre diversos problemas biológicos, especialmente sobre la clasificación de las plantas y los animales. Sus ideas respecto al movimiento de los objetos terrestres y los cuerpos celestes probablemente hicieron más daño que beneficio del progreso de la ciencia. Cuando resurgió el pensamiento durante el Renacimiento, hombres como Galileo tuvieron que luchar duramente para liberarse del yugo de la filosofía aristotélica, que en aquel tiempo consideraba generalmente como la última palabra del conocimiento, que hacía innecesarias más investigaciones sobre la naturaleza de las cosas. La ley de la palanca de Arquímedes. Otro gran griego de la antigüedad que vivió un siglo después de la época de Aristóteles fue Arquímedes, padre de la ciencia mecánica, que nació en Siracusa, capital de la colonia griega de Cilicia. Como hijo de un astrónomo, se interesó muy pronto por las matemáticas, en las que adquirió una gran destreza, y en el transcurso de su vida hizo una serie de contribuciones muy importantes a las diferentes ramas de la matemática. Su obra más importante en el dominio de la matemática pura fue el descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen de una esfera, y el cilindro que la circunscribe. En efecto, de acuerdo con su deseo, su tumba está señalada por una esfera inscrita en un cilindro. En su libro titulado Samientes, o Calculadores de Arena, expone el método de escribir números muy largos dando a cada cifra un orden diferente según su posición, y aplicándolo al problema de escribir el número de granos de arena contenido en una esfera del tamaño de la Tierra. En su famoso libro sobre el equilibrio de las superficies, dividido en 2 volúmenes, desarrolla las leyes de la palanca y discute el problema para encontrar el centro de gravedad de cualquier cuerpo dado. De hecho, en la época de Arquímedes la matemática griega estaba limitada casi exclusivamente a la geometría, porque el álgebra fue inventada mucho después por los árabes. Así, en diversas demostraciones en el campo de la matemática y otras ramas de la física, se valía por figuras geométricas, más bien que formulando como hacemos ecuaciones algebraicas. Como en la geometría de Euclides, sobre la cual muchas veces un estudiante ha sudado en sus días escolares, Arquímedes formulaba las leyes fundamentales de la estática, es decir, el estudio del equilibrio, comenzando por formular los postulados y derivando de ellos cierto número de proporciones. El descubrimiento del principio de la palanca y sus diversas aplicaciones produjo una gran sensación en el mundo antiguo, como puede verse en la descripción dada por Plutarco en su vida de Marcelo, un general romano que capturó Siracusa durante la Segunda Guerra Púnica, y que fue en parte responsable del asesinato de Arquímedes, que había contribuido en gran medida a la defensa de la ciudad construyendo ingeniosas máquinas de guerra. Arquímedes, consejero militar. Además de ser un gran matemático y el fundador de la ciencia de la mecánica, Arquímedes sirvió también, dicho en términos modernos, como consejero para la industria y las fuerzas armadas. La más conocida de sus invenciones de ingeniería es el llamado tornillo de Arquímedes, empleado para elevar agua. Este aparato, cuyo funcionamiento se comprende por sí solo, ha sido empleado ampliamente en los regadíos y para extraer de las minas el agua subterránea. La participación de Arquímedes en los trabajos militares comenzó a lo que parece con su demostración de la polea al rey Hierón. Según la dramática descripción de Plutarco en la vida de Marcelo, al ver cómo Arquímedes movía el barco sin ningún esfuerzo, Hierón quedó pasmado y convencido del poder del arte. Encargó a Arquímedes que le construyese toda especie de máquinas de sitio, bien fuese para defenderse o para atacar, de las cuales él no había hecho uso. Habiendo pasado la mayor parte de su vida libre de guerra y en la mayor comodidad, pero entonces tuvieron los siracusanos prontos para aquel menester las máquinas y el artificio. Cuando después de 2 años de sitio, en el año 212 a.C., Siracusa fue por fin capturada por las legiones romanas. Un destacamento de soldados romanos irrumpió en la casa de Arquímedes, que estaba absorto en el patio trasero tratando algunas complicadas figuras geométricas en la arena. «No toquéis mis círculos», exclamó Arquímedes en su mal latín cuando uno de los soldados pisó sobre ellos.
En respuesta, el soldado traspasó con su lanza el cuerpo del anciano y gran filósofo Arquímedes. La escuela de Alejandría. Con la decadencia del poder político y económico de Atenas, el centro de la cultura griega se trasladó a Alejandría, fundada en el año 332 a.C., en la costa egipcia del Mediterráneo por Alejandro Magno, como un puerto clave para el comercio entre Europa y el Oriente. También se enorgullecía con una universidad importante y una gran biblioteca que desgraciadamente fue destruida después por las llamas como resultado de un incendio general de la ciudad, producida por la orden de Julio César de quemar la flota egipcia en el puerto. En Alejandría escribió Euclides sus elementos geométricos, y Arquímedes adquirió sus conocimientos cuando llegó allí como un joven estudiante de Siracusa. En el campo de la astronomía, Alejandría estuvo representada por Hiparco, que vivió a mediados del siglo II a.C. Hiparco llevó la mayor precisión posible en el tiempo que observaba las posiciones de las estrellas, y formó un catálogo de 1080 estrellas que todavía se emplea por los astrónomos modernos, como la fuente de referencia para los datos antiguos sobre las posiciones estelares. También descubrió el fenómeno de la precesión de los equinoccios, que son los puntos de las esferas celestes en que el Sol atraviesa el ecuador celeste en su movimiento anual entre las estrellas. En la escuela de Alejandría se realizaron diferentes estudios y experimentos, y uno de ellos fue en la rama de la óptica, en donde Ptolomeo utilizó un aparato para estudiar la refracción de la luz, y este aparato lo utilizaba para medir la relación entre el ángulo en el agua y el ángulo en el aire, y establecía una dependencia entre ellos. Las primeras referencias a fenómenos físicos aparecen con Tales de Mileto y sus observaciones de fenómenos eléctricos y magnéticos. Al extinguirse la cultura griega, quedó virtualmente detenido el desarrollo de la ciencia general y la física en particular. El sistema ptolomeico del mundo, con el que la Tierra en el centro, el Sol, los planetas y las estrellas girando a su alrededor, fue aceptado como un dogma inconmovible porque se adaptaba mejor al concepto de la posición central del Vaticano como residencia del comisario escogido por Dios en la tierra. Las discusiones se limitaban a problemas religiosos, y en este aspecto fue que dispuntó el mundo árabe, afortunadamente, que sirvió de conexión entre las culturas hindúes, chinas y griegas con el occidente. La ciencia árabe se sentó en las matemáticas, y sus aportaciones a la física proceden de los campos de la mecánica, hidroestática y óptica. Así como la astronomía, destacan las figuras de Al-Qasimi, Al-Haytham y Al-Hazen. En el crecimiento de la caída de Bizancio, junto a la aparición de la imprenta, condujo a un empuje clave en el desarrollo de las matemáticas, que pronto fue trasladado al de la ciencia física. La astronomía sería el primer campo en sentir este empuje en 1543, con la aparición de la obra de Nicolás Copérnico, donde su idea del heliocentrismo encontró una fuerte oposición a las autoridades eclesiásticas y a las del mismo mundo científico. Se hubo que transcurrir un siglo para la aceptación total de sus ideas, incluyendo órbitas circulares de la Tierra y demás planetas respecto al Sol, rotaciones sobre sus ejes y órbitas lunares. El siglo XVII se caracteriza por el nacimiento de la ciencia moderna. Los pasos fundamentales se dieron por William Wilbert, Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton, para así más tarde ver la elocuencia de las leyes de Kepler. La mezcla de teología y verdadera ciencia durante esta época se ilustra de la mejor manera por la obra escrita por Nicolás Copérnico. Analizando los datos relativos a las posiciones de los planetas entre las estrellas, Kepler llegó a la conclusión de que todas las cosas se ajustarían mejor si se supiese que todos los planetas recorren órbitas elípticas, teniendo al Sol situado en uno de sus focos. Descubrió también que en su movimiento alrededor del Sol, los planetas se mueven más rápido cuando están cerca y se mueven más lentos cuando están lejos. La correlación entre las velocidades de un planeta y sus distancias al Sol en las diferentes partes de su órbita es tal que la línea imaginaria que une el Sol y el planeta recorre iguales superficies de la órbita, en intervalos iguales de tiempo.
Estas dos leyes fundamentales del movimiento planetario fueron anunciadas por Kepler en 1609. Ahora se conocen como la primera y segunda ley de Kepler. Luego de hallar las leyes de estos movimientos de cada planeta, buscó la correlación de diferentes planetas. Y en esta labor empleó 9 años, cuando finalmente vino un brillante descubrimiento que hoy conocemos como la tercera ley de Kepler, que establece los cuadrados de los periodos de revolución de los diferentes planetas en torno al Sol están en la misma razón que los cubos de sus distancias medias al Sol. En la parte de la figura vemos un esquema de las órbitas de los planetas llamados interiores: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, con sus distancias expresadas en términos de los radios de la órbita terrestre y los periodos de su revolución y en años. Estas leyes se consideran o han tenido un significado especial en el estudio de los astros, ya que permitieron descubrir el movimiento. Fueron deducidas empíricamente por Johannes Kepler a partir del estudio del movimiento de los planetas. Se utilizaron las observaciones realizadas por Tycho Brahe solo tiempo después, ya que con el aporte de Isaac Newton fue posible advertir que estas leyes son una consecuencia de la ley de la gravitación universal. En el siglo XVII, los científicos supieron cómo los planetas se mueven alrededor del Sol, pero pasó medio siglo antes de que pudiesen responder a la cuestión de por qué lo hacen así. Mientras Kepler se interesaba principalmente por las esferas celestes, había un señor llamado Simón Stevinus que se interesaba más por cosas de tejas abajo y ampliaba los trabajos de Arquímedes sobre el equilibrio mecánico, generalmente conocido como estática. Su contribución principal fue la solución al equilibrio en un plano inclinado, que no fue acometido por Arquímedes y fue erróneamente tratado por Herón. Una cadena formada por un cierto número de esféricas metálicas se coloca en un soporte prismático con lados lisos y sin fricción. Lo que sucede es que, como hay más peso o más bolas en el lado izquierdo, que es el lado más largo del prisma, que en el derecho, que es el más corto, a causa de la diferencia de pesos, la cadena comenzaría a moverse de derecha a izquierda, y como la cadena iba a ser continua, el movimiento no se detendría y giraría por siempre. Stevinus postuló que la cadena debía estar en equilibrio, es decir, que la fuerza de gravedad que actuaría sobre un objeto en un plano inclinado en dirección de este plano iba a ser directamente proporcional al seno de inclinación del mismo. Mientras Stevinus hizo considerables progresos en el estudio de la estática, el honor de haber dado los primeros pasos en la ciencia de la dinámica se le atribuye a Galileo Galilei. Un día que oía misa, se quedó observando una lámpara que se había puesto en movimiento por el sirviente que había encendido las velas. Las sucesivas oscilaciones iban siendo cada vez más cortas, conforme la lámpara iba llegando lentamente al reposo. Se preguntó Galileo, ¿es que el tiempo de cada oscilación va siendo también más corto? Como no tenía reloj porque no había sido inventado todavía, Galileo decidió medir el tiempo de las sucesivas oscilaciones por medio de su propio pulso y descubrió que aunque las oscilaciones eran cada vez más cortas, el tiempo de su duración era exactamente el mismo. Cuando regresó a su casa, repitió el mismo experimento y encontró el mismo resultado. Asimismo, descubrió que para una longitud dada de cuerda, el periodo de oscilación era el mismo, usase una piedra pesada o ligera. De este modo, el aparato conocido como un péndulo vino a la existencia. Cabe mencionar que Galileo se dedicaba al estudio de la medicina, solo que no veía pasión por esta profesión. Y como todavía tenía una profesión médica, invirtió el procedimiento de su descubrimiento y sugirió el uso de un péndulo con otra longitud dada por medio de los latidos del pulso de los pacientes. Y así se creó el pulsómetro. Se hizo popular en la medicina contemporánea y fue precursor de la moderna enfermera. Galileo estudió las leyes del movimiento. ¿Por qué el periodo del péndulo es independiente de la amplitud, es decir, de la medida de la cuerda? ¿Por qué una piedra ligera y una piedra pesada al fin de la misma cuerda oscilan con el mismo periodo? Galileo no resolvió el primer problema porque requería el cálculo que inventó Newton casi 100 años después. El movimiento de un péndulo es un caso especial de la caída originada por la fuerza de gravedad. Si soltamos una piedra que no está atada a nada, caerá en línea recta, pero si ésta está atada a un gancho en el techo, se verá forzada a caer a lo largo de un arco del círculo.
Fue descubierta por Galilei, perfeccionada por Isaac Newton y en manos de Albert Einstein proporcionó una teoría importante en la mecánica del cosmos. Uno de los mayores misterios de la física: todos los cuerpos caen a una aceleración constante. La ley de la gravedad o la ley de la caída de los cuerpos. En el vacío, todos los cuerpos caen con una aceleración constante. Esto es la ley de la gravedad. Exactamente consiste en que el efecto de la gravedad en todos los cuerpos es siempre el mismo con independencia de su peso. También dice que los cuerpos caen con una aceleración constante. Hace aproximadamente 400 años, cuando todo el mundo pensaba que los cuerpos pesados caían con más rapidez que los ligeros, Galileo se dio cuenta que en el vacío todos los cuerpos caerían con la misma velocidad. Por supuesto, Galileo no podía conseguir un vacío, pero pudo imaginar uno. Pintó un cuerpo pesado unido a otro ligero mediante una cuerda. Este cuerpo compuesto caería más deprisa o más despacio que el cuerpo pesado solo. Si el cuerpo ligero caería más despacio, retardaría la caída del cuerpo pesado, pero al mismo tiempo, un cuerpo compuesto tiene que pesar más que un solo pesado. Por tanto, el cuerpo compuesto tendría que caer más deprisa que el cuerpo pesado solo, pero nunca más despacio. Es obvio que la idea de un cuerpo pesado que cae con más rapidez solo conduce a una ineludible contradicción. Galileo se dio cuenta entonces que la única opinión lógicamente aceptable era que todos los cuerpos caen a la misma velocidad cuando se suprime la resistencia del aire. Si todos los cuerpos caen en el vacío a la misma velocidad, la siguiente pregunta es: ¿cuál es exactamente esa velocidad? Por nuestras propias experiencias, sabemos que la velocidad de un cuerpo al caer aumenta durante una caída, lo cual significa que acelera cayendo cada vez con más rapidez. Incluso antes que Galileo, algunos eruditos ya habían intentado dar una explicación a ese movimiento de aceleración. Aproximadamente 100 años antes, Leonardo da Vinci ya había realizado su propio estudio de la caída de los cuerpos, animado probablemente por su sueño de volar. Más que preguntarse por la rapidez de la caída de los cuerpos, se preguntaba cuánto caerían en los sucesivos intervalos de tiempo. Su teoría del movimiento acelerado era que un cuerpo recorrería cayendo mayores distancias en intervalos posteriores. Después concluyó que la teoría de las distancias seguía la ley de los números enteros, es decir, una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 2 unidades en el segundo intervalo, etc. Galileo adoptó el método de descripción de Da Vinci, pero llegó a una conclusión diferente de cómo crecían las distancias. Galileo tenía la teoría de que las distancias estaban relacionadas con los números impares. Una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 3 unidades en el segundo, 5 en el tercero. En otras palabras, según Galileo, la distancia recorrida en cada intervalo es proporcional a los números impares. Llegó a conclusiones después de realizar una brillante serie de experimentos, en el que medía el tiempo que rodaba una bola con un plano inclinado, cada vez aumentando su altura o su empinación. La ley de los números impares resultó ser cierta. En sucesivos intervalos de tiempo, las distancias recorridas en la caída siguen los números impares. Pero hay algo más que el Galileo vio con respecto a la distancia total recorrida en un instante. Encontró que después del intervalo de tiempo, la distancia total correspondía a una unidad de distancia, después del segundo a 4 y después del tercero a 9. La distancia total recorrida cayendo es de 1, 4, 9, 16 y 25, así sucesivamente. Esos números eran cuadrados perfectos, o sea que la distancia recorrida en la caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Se tenían 3 preguntas sobre la caída de los cuerpos: cuánto caían, con qué velocidad y con qué rapidez variaban. Con relativa facilidad se pudo determinar cuánto caían, pero para saber a qué velocidad lo hacían a cada instante fue necesario inventar el instrumento llamado derivada. Entonces, entender esto sería casi imposible. Usando la derivada es que se pudo explicar el movimiento de caída de los cuerpos. Según esta ley, un cuerpo cae con aceleración constante, velocidad proporcional al tiempo, y al caer recorre una distancia que es proporcional al cuadrado del tiempo. Este tipo de movimiento se denominó movimiento uniformemente acelerado. Galileo comprendió los 3 hechos. 300 años antes que Galileo, un erudito francés llamado Nicole Oresme trabajó con el comportamiento de los movimientos uniformemente acelerados,
Oresme y Galileo utilizaron casi métodos idénticos matemáticos para acelerar el problema. Dichos métodos se basaban en ecuaciones algebraicas, sino en proporciones entre cantidades y figuras geométricas. La derivada fue inventada una generación después de la muerte de Galileo por Isaac Newton y Gottlieb Leibniz. Con este nuevo y poderoso método de análisis, fue mucho menos complicado el análisis de movimientos. Describir el movimiento acelerado llega a ser incluso demasiado fácil.